octubre de 2020. Le informo que el tribunal se encuentra en su constitución original con los magistrados señora Chaín vía remota, señora Bugueño en las dependencias del Centro de Justicia, González y Ocampo presencialmente en la sala de juicio. Le voy a solicitar entonces a los intervinientes, por favor, que se individualicen para el debido registro. Gracias, su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong, todos vía remota. Consejo. Muy buenos días, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado Fisco de Chile, comparecen los abogados Lupia Aguirre Bravo y Fernando Aguirre Avilés, ambos por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos. Buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen el abogado Manuel Navarrete Gómez y la abogada Adriana Zúñiga Calderón, ambos por vía remota. Gracias. Querellante Ciudadano Inteligente y otros. No se le escucha. No se escucha. Tiene que activar su audio. Lo tenía activado. Está pegado. Se quedó la imagen pegada. Se quedó pegado. Sí, tiene la imagen congelada. Ahí sí. ¿Ahora sí lo escuchamos? No, lo escuchamos. Escucha. Va a reingresar seguramente. ¿Me escucha? No, tiene problemas de conexión con audio. Sí, tiene problema de conexión. No le está dando la banda para el audio. Al agua. Sí, salió ahora.
Don Nicolás, ¿nos escucha? No tiene audio. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo vemos, pero no lo escuchamos. Salió de nuevo. ¿Tiene problemas con la conexión de otra? ¿Existe la posibilidad de que puedan entrar? Sí. Sí. Si no, lo llamamos por teléfono, Eric. Lo llamamos por teléfono a ver si tiene posibilidades de trasladarse aquí al Centro de Justicia. Y así nos evitamos. Ah, ya. Ahora sí. Don Nicolás, ¿nos escucha? No. No, y trata de conectarse por teléfono, tampoco puede. A ver ahí. No. ¿Y ahora? Ahí sí. Buenos días, señor. Tenemos. Buenos días, señoría. Estoy tratando de conectarme por el celular. No sé si se escucha mejor ahí. Sí, ahora lo escuchamos mejor, sí. Ah, perfecto. Ya, voy a mantenerme conectado por el celular porque mi conexión está inestable. Ah, perfecto. Bueno, cualquier dificultad, usted sabe que tiene la posibilidad de venir aquí al Centro de Justicia. Contamos con todas las medidas sanitarias para la protección de todos. Efectivamente. Muchas gracias, señoría. No hay por qué. Bueno, por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Colombia y Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querían entonces, por don Hugo Gutiérrez. Señoría, buenos días. Por queriente Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín por vía remota. Gracias. Las defensas entonces. Defensa del acusado señor Ortiz. Buenos días, sus señorías. Por Jaime Corruchón, comparece vía remota el abogado Sergio Rodríguez.
Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz, presente en la audiencia 243. Gracias. Seguimos entonces con la defensa de la acusada señora Isasi. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Martisa Silverviere por vía remota. Gracias. Solamente Isasi. por... Perfecto. Señora Isasi, buenos días. Muy buenos días, magistradas, buenos días. Comparezco vía remota. Gracias. La defensa del acusado señor Lobo. Buenos días. Muy buenos días, su señoría. Al resto de los intervinientes. En representación de Fernando Lobo, la abogada Catalina Tone, vía remota. Mi representado también me acompaña vía remota. Gracias, señor Lobo. Buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Fernando Lobo, vía remota. Gracias. Defensa de Corpesca, entonces. Buenos días. Muy buenos días, magistradas. En representación de Corpesca comparece el abogado Waldo Baum. Hago presente que la abogada Carolina Oreque se incorporará en unos minutos más. No hay problema. Nos encontramos entonces escuchando las alegaciones de clausura del Consejo de Defensa. Podemos continuar entonces. Gracias, su señoría. Recordamos que el día viernes pasado, tras hacer una introducción respecto al delito de cohecho, quedamos en la incorporación, ¿no es cierto?, ya de cuáles son los elementos que dan por configurado dicho ilícito respecto del acusado Jaime Ortiz. En ese sentido, referimos, ¿no?, algunos antecedentes generales, las convenciones probatorias, los acuerdos que habían entre las partes respecto a uno de los elementos del tipo, que era la calidad de funcionario público, y quedamos, ¿no es cierto?, en esta subdivisión que hicimos del tipo de beneficios económicos e incumplimiento de los deberes del cargo. Estábamos en beneficios económicos y a propósito de los beneficios económicos justamente quedamos en su declaración y la declaración de don Francisco Mujica, que da cuenta, como referíamos, de este acuerdo entre las partes a fin de la obtención de los beneficios económicos. Decíamos que de la declaración de Francisco Mujica habían a lo menos 6 puntos relevantes, dijimos que no lo íbamos a referir de manera completa, pero sí 6 puntos relevantes que daban cuenta de ese acuerdo, los cuales no voy a reiterar porque ahí fue donde quedamos justamente el día viernes. Sí resulta importante recordar que esta parte sostiene, como lo sostuvo en su alegato de apertura, que cada una de estas boletas que iban con un papelito adosado en el cual se escribía, ¿no?, Jaime Ortiz Buchón, y que eran hechas llegar al gerente general, cada una de esas boletas representaba una solicitud de beneficio económico y que, por lo tanto, más allá de las reuniones presenciales que tuvieron, ellos tuvieron un acuerdo basal en la forma de cómo traspasar y cómo trasladar estos beneficios económicos hacia el cohechado. Y en este punto, su señoría, de la declaración de don Francisco Mujica, resulta más o menos obvio que él lo que intentó en su declaración fue tratar de desligar esa solicitud de beneficios económicos con las relaciones improcedentes o con las relaciones ilícitas que él mantuvo durante ese mismo periodo. Durante todo el periodo en que hubo este pago, ¿no es cierto?, de beneficios económicos con el acusado Ortiz, a fin de obtener de su cohechado, ¿no?, ventajas indebidas que impactaban directamente en el funcionamiento de la empresa que Francisco Mujica conducía como su gerente general. Sin embargo, su señoría, la fuerza de la evidencia entregada en este juicio da cuenta de que resulta imposible extinguir el rol del supuesto benefactor solamente de don Francisco Mujica con el de gerente general de la empresa, llamado a utilizar y trayendo aguas a su propio molino y al molino de la empresa Corpesca al funcionario al cual le pagaba regularmente beneficios económicos, el cual estaba y en los hechos estuvo a su servicio durante todo ese tiempo. Aquí valga señalar algunos elementos importantes respecto del tipo de cohecho que ya referimos, pero que es importante aquí ponerles acento. La solicitud de beneficios económicos para efectos del incumplimiento de los deberes del cargo
no es un contrato que en sí mismo implique que la acción de quien está siendo cohechado sea en el 100% de los casos beneficiosa para quien comete el delito de soborno. La ley no tiene esa exigencia. La ley lo que exige es esta acción de prescindencia por parte del funcionario público. La ley lo que exige es que el funcionario público cumpla los deberes de su cargo, realizando todas aquellas acciones que de alguna manera puedan significar y puedan importar falta de independencia en el ejercicio del mismo. Perdón, señoría. En este sentido, lo que sí nos habla la evidencia que hemos traído a este juicio es que la constancia, la regularidad y la entidad de los beneficios económicos fue acreditada por abundante prueba documental. Toda ella ya referida de manera detallada por parte del Ministerio Público, y por lo tanto, para efectos de acreditar estos beneficios económicos, basta resumir esa parte, ¿no es cierto?, de la acreditación del elemento del tipo, la solicitud de beneficios económicos y la materialización de estos beneficios económicos, con las dos primeras hojas de la evidencia material número 26. La evidencia material número 26, que fue muchas veces exhibida, pero que la primera vez que se incorporó fue a través de la declaración de don Edson Figueroa, el 6 de mayo del año 2019, contiene la NUE 26-96-624. Como sus señorías recordarán, corresponde al archivador marca Rein, color marrón, contenedor de una serie de originales y copias a color de boletas de honorarios emitidas en favor de Corpesca y copia de los respectivos vouchers contables. Como recordarán sus señorías, este archivador, esta evidencia, comenzaba con un listado de las boletas rectificadas ante el Servicio de Impuestos Internos el año 2015 por parte de la empresa Corpesca, y escrito a mano en la parte superior de la hoja señalaba detalle, boletas, rectificación, servicio, impuestos internos. Ese listado, sus señorías, de la evidencia material número 26, contenía entre marzo del 2019 y abril del 2013 81 documentos rectificados, y de ellos solo en relación al señor Orpi respecto de Corpesca, aquellos que decían justamente en relación con estos beneficios económicos de los cuales venimos hablando. Como lo sabemos de la declaración tanto de Jaime Orpiz como de Francisco Mujica, las boletas que allí están representadas eran todas boletas ideológicamente falsas de terceros que eran facilitadas a Francisco Mujica, representante de Corpesca S.A., quien aceptaba pagarlas a cambio de que éste realizara determinadas acciones, que es lo que nosotros sostenemos, ¿no?, con infracción a los deberes de su cargo en favor de los intereses de la referida empresa durante todo ese periodo. Los pagos respecto del señor Jaime Orpi durante este periodo 2009-2013, a través de boletas ideológicamente falsas, superaron los 250 millones de pesos. En cuanto al origen de los documentos, vehículo necesario, ¿no es cierto?, para el pago de los beneficios económicos a los cuales nos venimos refiriendo, se pudo acreditar que las boletas fueron proveídas por el entorno cercano ligado justamente a su labor como parlamentario. Jaime Orpi no pide boletas prestadas de amigos de la familia, no pide boletas prestadas de sus propios familiares, o sus familiares afines, sus familiares políticos. No, él lo hace a través de la obtención de boletas ideológicamente falsas de gente que está relacionada con su actividad parlamentaria propiamente tal. Sobre este particular, vamos nuevamente a volver sobre las convenciones probatorias de este juicio, que son sumamente relevantes para dar por acreditada, ¿no?, la forma como se obtienen estas boletas, que son el vehículo del beneficio económico, como venimos diciendo. Estas convenciones probatorias
dan cuenta del entramado de la facilitación de boletas ideológicamente falsas conductoras de los beneficios económicos. ¿Y qué es lo que nos dicen las convenciones probatorias? Las convenciones probatorias nos dicen que doña María Viviana Quirós Ruiz ejerció como jefa de gabinete del senador del entonces senador Jaime Orpiz Buchón, al menos hasta noviembre del año 2017. Que Lucía Montenegro, una de las boleteras, ¿no? de esta, vamos a usar ese término que no es muy bonito, pero que permite de alguna manera dar cuenta de que se trata de boletas que no son por servicio, sino que son boletas ideológicamente falsas. Lucía Montenegro Volados, una de las boleteras, señala la convención probatoria, es amiga de doña María Viviana Quirós Ruiz, es decir, es una amiga de la jefa de gabinete del senador. A su turno, María Viviana Quirós Ruiz es madre de Eugenio Fernández Quirós, quien a la época de emisión de boletas se encontraba casado con la boletera Lorena Lara Saldías. Es decir, Lorena Lara Saldías era la era la nuera de la jefa de gabinete de don Jaime Orpiz Buchón. Muriel Inge Teixido, otra de las boleteras en este caso, es casada con Enrique Quirós Toro, que a su turno es sobrino de María Viviana Quirós y primo de dos boleteros más en esta causa, Alexis Ramírez Quirós y Marcelo Ramírez Quirós. Por su parte, Alexis Ramírez Quirós es además cónyuge de quien fuera la asesora de don Jaime Orpiz Buchón y que fue la persona que declaró largamente en este juicio, doña Carolina Gacitúa Larenas. Marcelo Ramírez, hermano, entonces, no, como sabemos, de don Alexis Ramírez Quirós, y que tiene esta relación tanto con María Viviana Quirós, de quien es su sobrino, y es cuñado de Carolina Gacitúa Larenas. María Pilar Plaza, otra de las boleteras en este caso, conoció a la asesora de Jaime Orpiz Buchón, doña Carolina Gacitúa, por ser ambas apoderadas del Colegio Alcázar de las Condes. Es decir, tiene una relación de amistad con una de las asesoras del senador. Por último, Bárbara Molina Elías, ella ya no es del entorno cercano a su oficina parlamentaria inicialmente, a ella la conoce de otra manera. Bárbara Molina, como lo señala en su propia declaración, fue asesora del senador Orpiz, pero lo que es más importante, a ella la conoce desde que era una niña. Ella misma nos declara que tenía 7 años cuando refiere que conoce al senador Orpiz. ¿Y cómo lo conoce? Lo conoce por ser hija de doña Patricia Elías Santander, directora de la Corporación La Esperanza, como sabemos, como lo he señalado, por la declaración de fecha 2 y 3 de septiembre del año 2019 de Bárbara Molina. Respecto de ella, respecto de Bárbara Molina Elías, y esto ya no es parte de la convención probatoria, pero sí ha quedado acreditado en este juicio, el señor Orpiz obtiene boletas que hacía llegar a la empresa Corpesca por un total de 15 millones de pesos en diciembre del 2019 y enero del año 2002. Su asesora, la señora Carolina Gacitúa Larenas, quien, como dijimos, declaró entre el 2 y 3 de septiembre del año 2019, en su propia declaración da cuenta de las solicitudes de Jaime Orpiz Buchón para que obtuviera otras boletas de profesionales a efectos de ser emitidos a nombre de la empresa Corpesca, y que estuvieran interesados, esa es la palabra que se usa, que estuvieran interesados, ¿no?, en realizar esta actividad de emisión de boletas ideológicamente falsas. Aun cuando esto no es tema del Consejo de Defensa del Estado, sí quisiéramos aquí reafirmar la idea de que cuando uno solicita una boleta y señala estar interesado, es porque ese interés respecto de un tercero nunca en este juicio dijo que fuera por apoyar la labor de su calidad de senador, del señor Orpiz, ni financiar su carrera política. Ese interés está directamente relacionado con qué iba a obtener ese particular, y ese particular lo que iba a obtener era el 10%.
y para obtener el 10%, la empresa necesariamente tenía que consignar en su contabilidad las boletas de honorario respectivas. Y si tenía que consignarlas en las boletas de honorario respectivas en su contabilidad, el senador, cuando habla de este interés, que estuvieran interesados en emitir boletas, al menos se representó, al menos con dolo eventual, aun cuando creo que el servicio sostendrá que es dolo directo, que iba a haber una infracción tributaria, un delito tributario en la emisión y contabilización de esas boletas en definitiva. Respecto de los aportes económicos en concreto obtenidos a través de Corpesca, a través de estos beneficios económicos solicitados, primero que nada señalar que respecto de la propia señora Carolina Gacitúa Larenas, ella emite boletas para la empresa Corpesca y así ha quedado acreditado, como lo hemos señalado a través de esta evidencia material 26 y además a través de la evidencia material número 70, que en los meses de febrero, marzo, abril, julio, diciembre del año 2010, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2011, enero, febrero, marzo y marzo del año 2012 y enero, febrero del 2013, el imputado Jaime Orpiz Buchón solicitó a esta persona, que era su asesora, con quien tenía una relación cercana, que le emitiera boletas a Corpesca por servicios inexistentes. Todo ello previo al acuerdo basal, ¿no?, de que hablamos que tenía con Francisco Mujica. El total de las boletas, en el caso solamente de la señora Carolina Gacitúa, fue de aproximadamente, de 57 millones de pesos. Pero es así, además, como ella refiere en su declaración, y así ha quedado establecido en este juicio, que ella solicita a petición de Jaime Orpiz Buchón las boletas de María Pilar Plaza para los meses de junio del 2009, febrero, marzo, octubre del 2010 por un total de 19 millones de pesos. De Francisca Llávar para los meses de agosto y noviembre del año 2012 por un total de 4 millones de pesos. De Muriel Techío para los meses de agosto del 2009, mayo, junio, agosto y septiembre del 2010 por un total de 28 millones de pesos. Y aun cuando no lo refiere en su declaración, porque en esta parte guarda silencio por ser sus familiares cercanos y al derecho al cual ella tenía, pero sí lo escuchamos de ellos mismos el relatarlo en este juicio, y está acreditado por la evidencia material que ha sido incorporada en este juicio. Alexis Ramírez Quiroz, que era el cónyuge de Carolina Gacitúa, en los meses de abril, mayo, julio del año 2010, abril, mayo, junio y julio del año 2012, enero, marzo y abril del 2013, obtiene los beneficios, se obtiene a través de sus boletas los beneficios económicos desde Corpesca por un total de 25 millones de pesos. Mientras que don Marcelo Ramírez Quiroz, en los meses de septiembre, octubre y diciembre, obtiene desde Corpesca con sus boletas se obtiene desde Corpesca para el senador Orpiz, beneficios económicos por 8 millones de pesos. Como señalábamos, la utilización de su entorno cercano para la obtención de los beneficios económicos, lo cual obviamente lo que le aseguraba era la reserva respecto de la forma como estaba obteniendo estos dineros, realizó lo mismo con su jefa de gabinete, como ya lo señalamos. Respecto de ella, obtuvo boletas de la señora Francisca Cuéllar en septiembre del año 2009 por 5 millones de pesos. Recordemos que la señora Quiroz, en su declaración prestada en este juicio, consultada respecto de Francisca Cuéllar, se le pregunta si la conoce. Y ella dice que sí, que de Iquique, es abogada y es amiga mía. Le solicité boletas. Cuando se le pregunta cómo le solicita estas boletas a Francisca, qué le dijo para la emisión de las boletas, la señora Quiroz refiere directamente que le dije que necesitaba unas boletas, que un empresario nos iba a dar un aporte, esto se hacía abiertamente, todos nos decían que si se necesitaban boletas les avisáramos, era común desde que entré en política el año 89, las personas aceptaban y decían, ok.
Su señoría, aquí nuevamente la señora Quirós viene de alguna manera a normalizar este acto que el senador ya nos había referido en su declaración, de que esta era una forma habitual de financiamiento de la política, que todos lo hacían, que habían muchos casos en los cuales los terceros ofrecían boletas para poder retirar los fondos, especialmente para la pre-campaña electoral, porque no estaba dentro del financiamiento legal de la política. Su señoría, más allá de las opiniones personales que uno pueda tener respecto de esta forma de financiamiento, más allá de los dichos de las personas que aquí que han declarado, que en este punto, que han sido básicamente la señora Quirós y el senador Jaime Orpiz. Lo cierto es que en este juicio, su señoría, al menos en este juicio, no hay ningún otro antecedente de aportes de esa entidad y de esa naturaleza como para normalizar una conducta de que, como sea, es igualmente ilícita. Y es ilícita, en este caso, no solamente porque importa un financiamiento fuera de la ley electoral, sino que además es ilícita porque, al revés de lo que puede ocurrir con otras situaciones que traten de homologarse a esta, no hay en otras situaciones, al menos que hayan sido ventiladas en este juicio, una acreditación en torno a que esa solicitud de beneficios económicos haya ido unida, además, al incumplimiento de los deberes funcionarios, que es lo que construye, al fin y al cabo, el delito de cohecho, que es materia de este juicio. Francisca Cuéllar ratifica en su declaración lo que señala la señora Quirós en cuanto a la solicitud de boletas, señalando que me lo solicitó como un favor la señora Viviana Quirós. Y aquí no hay un ofrecimiento de parte de ella como pretendió hacerlo ver la señora Quirós, sino que ella reconoce que se lo pidió como un favor. Le explicaron en qué consistía ese favor, se le consulta por parte de la Fiscalía, y entonces ella contesta que había dinero para el senador y que había que justificar el paso de ese dinero para sus actividades, precisando que se estaba refiriendo al senador Jaime Orpiz. Cuando se le consulta quién le dio los datos para poder dar esta boleta, ¿no?, a la empresa Corpesca, señala que no lo recuerdo muy bien la forma como se lo hizo llegar, pero debería haber sido María Viviana Quirós. El monto también me lo indicó ella, y la glosa asesoría legal también. Pero no solamente se obtienen las boletas, ¿no es cierto?, como sabemos, a través de la jefa de gabinete, la señora Viviana Quirós, de Francisca Cuéllar. También a través de Viviana Quirós se obtienen las boletas emitidas por doña Lorena Lara Saldías para los meses de junio, julio, octubre y noviembre del 2009 y enero del año 2010. Pagándose los dineros por parte de Corpesca en un total de pagos de 25 millones de pesos respecto de esta persona, quien también declaró en este juicio, y aquí es levemente distinta, ¿no?, su declaración en cuanto a esta solicitud de boletas. Ella sí refiere que en algún momento hubo una solicitud de boletas, pero también refiere la utilización de su clave del Servicio de Impuestos Internos, por quien en ese entonces era su suegra, para efectos de obtener las boletas que en definitiva permiten hacer llegar al senador Jaime Orpiz los beneficios económicos que son imputados a título de cohecho en este juicio. En el mes de agosto del año 2012 se obtiene la boleta de Daniel Isaac Ortega Martínez. En este caso aparece, tanto en el caso de Daniel Ortega como de Ismael Ortega, solicitudes directas por parte de Jaime Ortega Buchón para hacer llegar a Francisco Mujica los beneficios económicos. Esto se acredita, ¿no es cierto?, mediante las boletas de honorarios números 9, del 27 de agosto del año 2012, en el caso de Daniel Ortega, y las boletas de los meses de octubre y noviembre del año 2009, en el caso de Rodrigo Ismael Ortega Martínez, ambas registradas, los cheques y las boletas, en la evidencia 26 y en la evidencia material número 70, ya tantas veces referidas. Pero hay dos situaciones que
hay tres realmente situaciones que el senador en su declaración niega. Y una de ellas es la solicitud de beneficios económicos en los términos del artículo 248 bis respecto de don Felipe Rojas. Y lo que nos dice el senador respecto de don Felipe Rojas. Nos dice que señala conocerlo, pero no haber solicitado boletas para Corpesca a su respecto, ni que él haya ayudado a financiar la actividad política y a su actividad política, la del senador Jaime Ortiz, y señala que él fue concejal y core en Iquique. Eso es lo que nos refiere. Estas boletas, como señaló el abogado defensor del señor Jaime Ortiz, estas las vamos a negar. A esta gente no se le conoce. Aquí surgen entonces interrogantes. Surgen interrogantes importantes que tienen que ser dilucidadas en el razonamiento de este tribunal. Si Jaime Ortiz no es quien genera esta solicitud de beneficios económicos, porque dice que estas boletas no tienen nada que ver con él, la pregunta natural que surge es, bueno, ¿y cómo llega a prestar supuestamente servicios Felipe Rojas a Corpesca? ¿Cómo se produce esa conexión entre Felipe Rojas y Corpesca? Bueno, la respuesta está en este juicio. La respuesta de esa conexión existe en este juicio. Y esa respuesta la encontramos en la declaración de Miguel Ángel Escobar, este ejecutivo en la ciudad de Iquique, de Corpesca, ¿no es cierto?, que es interrogado por la Fiscalía en el interrogatorio directo y se le consulta si conoce a don Felipe Rojas Andrade. Se le consulta entonces por la Fiscalía sobre su conocimiento, y ¿qué es lo que nos dice el señor Escobar? Nos dice el señor Escobar: sí, es una persona que trabajó con nosotros en algún momento, es iquiqueño, y trabajó un tiempo con nosotros. Se le pregunta si ha tenido algún cargo público. Sí, creo que fue consejero municipal y gobernador provincial en otro tiempo. No sé qué fue primero. Creo que ambos cargos en Iquique. ¿Recuerda bajo qué mandato fue gobernador? Creo que en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Aquí no refiere la época, pero es de conocimiento público cuáles fueron las fechas del primer gobierno, ¿no es cierto?, del actual presidente Sebastián Piñera. ¿Trabajó con nosotros? ¿A qué se refiere? Pregunta la Fiscalía. ¿A qué se refiere con trabajó con nosotros? Prestó servicios el 2009 en la parte comunicacional. No recuerdo la profesión, señala el señor Escobar. Consistió la asesoría entre 2009 y 2010 en que teníamos reuniones con cierta periodicidad en las que nos iba hablando de la contingencia sobre pesca. Si queríamos alguna cosa para efecto comunicacional que tuviéramos y recurríamos a él. ¿Sí? Hay una asesoría, ¿no es cierto?, supuestamente comunicacional por parte del señor Rojas. Pero aquí viene la pregunta interesante que realiza la Fiscalía respecto del señor Rojas. ¿Cómo se gesta la contratación del señor Rojas? ¿Y qué nos contesta el señor Escobar? Nace de una conversación, entiendo, con don Francisco Mujica conmigo. Una conversación de Francisco Mujica conmigo. No nace de una necesidad de la planta de Iquique, nace de una conversación con el señor Mujica. ¿Y cuál es el contenido de esta comunicación?, le inquiere la Fiscalía en ese momento. No recuerdo, pero ahí se inició el trabajo con Rojas. Hay una instrucción entonces, y esto ya es nuestro por supuesto, hay una instrucción desde Santiago por don Francisco Mujica y se contrata al señor Rojas. Se le pide precisar, entonces usted recibe una instrucción del señor Mujica, se le pregunta.
Tuve una propuesta de trabajo que me hizo Francisco Mujica, él me propone el trabajo. En definitiva, él propone el trabajo del señor Rojas. ¿Y quién toma la decisión de contratarlo? Viene de la conversación con Francisco Mujica, recuerdo que fue una instrucción de Mujica. Él tomó la decisión. Esas son las palabras del señor, esas son las palabras del señor Escobar. Se trata de precisar un poco más respecto de esta instrucción de contratación y de la necesidad de la contratación en Iquique de esta persona y del nexo que podía tener realmente con la empresa. Se le pregunta entonces, ¿y quién definió el horario que se le iba a pagar al señor Mujica? Y aquí la respuesta no es, bueno, la verdad es que nosotros teníamos un honorario no fijo de comunicaciones, todo el tiempo estábamos contratando gente. No, su señoría, no es esa la respuesta del señor Escobar. La respuesta del señor Escobar es nuevamente que surge de la conversación con Mujica. Yo creo que Mujica definió el honorario. El gerente general de la empresa define el honorario respecto de un trabajador de la planta de Iquique para prestar una asesoría comunicacional que Mujica desde Santiago propone y que no responde a una necesidad real de la planta de Iquique en ese momento. No es que Escobar pidiera un trabajador para asesorías comunicacionales y el señor Mujica le recomendara a alguien. No, el señor Mujica le dice, ahí está, contrátelo. Se le pide precisar en qué época fueron estos contratos. Y estos contratos fueron el año 2009, algún otro año, sí dice, y el 2013. ¿Y cómo se gesta la contratación del segundo contrato? Esta vez el del año 2013. 4 años casi más allá. También en una conversación con Mujica. O sea, tampoco es que el año 2013 hayan vuelto a trabajar en la planta, hayan vuelto a contratarnos en la planta de Iquique al señor Rojas porque había efectuado una fantástica labor el año 2009 y la planta nuevamente lo necesitaba. No. Lo que tenemos es que esa asesoría del año 2013 nuevamente surge de una conversación con el señor Rojas. También en una conversación con Mujica que me informa asesorías que haría Rojas. Es similar por un periodo de tiempo de 3 o 4 meses. Él me pide contratar a Rojas, señala Escobar en su declaración, y me indica el honorario Francisco Mujica. No recuerdo el honorario. No sé si eran 2 millones mensuales, no lo recuerdo exactamente. Se le refresca memoria y ahí recuerda 2,5 millones cada mes. Esta instrucción, insiste, se la entrega a Francisco Mujica y cuando se le pregunta por la ejecución de las tareas, es decir, en qué consistió el supuesto trabajo que el señor Rojas realizaría en la planta de Iquique, dice la forma de ejecución de la misma forma. Creo haber tenido 1 o 2 reuniones y podríamos llamarlo si teníamos alguna situación comunicacional. Pero su señoría, si ustedes lo recuerdan, a propósito de la exhibición de esta evidencia material número 26 y de la evidencia material número 70, el año 2013 no hay boletas del señor Felipe Rojas en la evidencia. Por esos 2,5 millones. No hay. Lo que hay el año 2013 son boletas de Lucía Montenegro Volado. ¿Y quién es doña Lucía Montenegro Volado? Sus señorías ya lo saben. La secretaria de don Felipe Rojas el año 2013. Esta testigo, declarando en este juicio bajo juramento, reconoce haber facilitado boletas, pero no haber prestado ningún servicio para la empresa Corpesca. Lo que ella nos dijo. A Corpesca, ¿qué servicio prestó? No, servicios no. Boletas. Me pidieron boletas y las pasé. ¿Quién se las pidió? Felipe Rojas. ¿En qué época? No recuerdo, cuando era su secretaria, señala ella. ¿Qué finalidad tenían esas boletas? No pregunté. ¿Emitió las boletas en definitiva? Sí.
¿Cuántas? No estoy segura. Fueron 3 o 4. El monto de ellas, 2 millones y algo por cada una. Es decir, este trabajo que el año 2013 se suscita para el señor Felipe Rojas en Iquique, es un trabajo que consiste en 1 o 2 reuniones con el señor Escobar, estar disponible al teléfono y que además sus honorarios eran pagados a través de la boleta de una tercera persona. ¡Qué cercanía, su señoría! ¡Qué cercanía! Una empresa que debe hacer fe de la contabilidad y de lo cierto que aparece en sus registros. Concluimos entonces que tanto el año 2009 como el año 2013, la contratación del señor Felipe Rojas en Iquique nace por una propuesta del gerente general en Santiago, no de una necesidad de la planta en Iquique. Se le impone desde su jefatura al señor Escobar la contratación del señor Felipe Rojas. Por otra parte, la efectividad de la prestación del servicio de Rojas a Corpesca no es ratificada por la testigo Lucía Montenegro, porque cuando se le consulta, ¿sabe si Felipe Rojas realizó actividades para Corpesca? Su respuesta es, no recuerdo, no lo recuerdo. Ella sabe que facilitó boleta, pero si él trabajó o no trabajó para Corpesca, es algo que ella no sabe, no ratifica. Y el año 2013, entonces, la modalidad de pago, nótese que la modalidad de pago a Felipe Rojas es totalmente, absolutamente coincidente con la modalidad acordada con Jaime Orpiz. Un tercero, Lucía Montenegro, emite boletas a petición de Rojas que son ideológicamente falsas. Lo siento. La relación entre Felipe Rojas y Jaime Orpiz está también avalada en declaraciones que han sido prestadas en este juicio. La testigo Lorena Lara es preguntada sobre las actividades que conoce de respecto de su suegra, la señora Viviana Quirós. Y se le pregunta acerca de las labores que en concreto ella cumplía. ¿Cuáles eran las labores que cumplía la señora Viviana Quirós? Consultada sobre esto, señala que la señora Viviana Quirós preparaba campañas para las reelecciones al Senado, lo apoyaba en la organización de sus palomas, las actividades sociales con la gente, si había un presidente de su tendencia política, o sea, si había un candidato de su tendencia política también lo apoyaba, etcétera, 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 y básicamente se refiere a la organización de la propaganda, ¿no es cierto?, para poder ganar las elecciones. Buscaba personas, agrega, para que fueran apoderados de mesa en conteos. Ella también fue designada como core, como consejera regional, porque lo que tenía una fuerte posición en la intendencia, donde trabajaba ¿con quién? Con Felipe Rojas. Con Felipe Rojas, entre otras personas que menciona. Y entonces, y con Renzo Trisotti, que entonces no era diputado, pero que era consejero municipal, junto con Felipe Rojas. Y Luce Vesperger, hoy senadora, era en ese momento intendente, y Felipe Rojas fue luego gobernador. Eso fue durante el primer periodo del gobierno del actual presidente Sebastián Piñera. Relaciones. Nexos y relaciones. Partidos políticos, jefa de gabinete, trabajos conjuntos con el señor Felipe Rojas. Por su parte, Viviana Quirós también refiere en su declaración respecto de los vínculos entre Orpiz y Rojas, señalando que Felipe Rojas fue asesor del senador Orpiz, no se acuerda en qué materias, porque ella no se metía en la parte legislativa. Eso es lo que ella señala. O sea, conocía al senador no solamente porque lo conocía por la relación que tenía con Viviana Quirós, sino que además en alguna época refiere la señora Viviana Quirós, el señor Rojas fue asesor de don Jaime Orpiz.
En 329, cuando interrogado por la Fiscalía, o sea, interrogado por la Fiscalía en virtud de lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal Penal, se le consulta si Jaime Orpiz conocía al señor Felipe Rojas y dice sí, se conocían, en qué contexto, eran del partido, y mantenían reuniones, se le consulta y dice muchas reuniones, mantenían muchas reuniones. Pero este círculo de relaciones entre Jaime Orpiz y el señor Felipe Rojas parece cerrarse con la declaración de Francisco Mujica, que tras varios ejercicios de 332 para efectos de poder refrescarle la memoria y lograr recordar al señor Felipe Rojas, logra centrar y relacionar a Rojas con Orpiz de la siguiente manera. Se le pregunta primero si conoce al señor Felipe Rojas Andrade, y él dice, no lo conozco. ¿Recuerda alguna asesoría comunicacional para Corpesca? No lo recuerda. ¿Sabe si prestó algún servicio para Corpesca? No lo recuerda. Ante esta falta de recuerdo del señor Mujica respecto al señor Rojas, se le refresca memoria con su declaración del día 5 de enero del año 2016 prestada ante la Fiscalía. Pregunta de la Fiscalía. ¿Conoció usted la contratación de asesorías comunicacionales prestadas por Felipe Francisco Rojas Andrade? Y a lo que contestó en su oportunidad el señor Mujica, lo ubico solo de nombre, no lo conozco personalmente. Entiendo que prestó servicios en Iquique por varios meses y ahora sé que es una persona muy cercana a Jaime Orpiz. A su pregunta, entiendo que reportaba directamente a Miguel Ángel Escobar. Cuando se le pregunta ahora en el juicio si recuerda la forma como llegó a prestar servicios el señor Andrade en Iquique, no lo recuerda nuevamente, obligando a la Fiscalía a nuevamente refrescarle memoria con su misma declaración de 5 de enero del año 2016. Y al refrescarle memoria y leérsele el párrafo en el que señala, esto fue una petición que me hace a mí el senador Orpiz, y yo se la reenvío a Iquique para ver si hay algo en lo que él pueda colaborar. La pregunta en el juicio es entonces, ¿qué le pide Orpiz? Esa es la pregunta que se le hace al señor Mujica ahora en el juicio. No puedo precisarlo, dice Mujica, pero por lo que he leído debe haber sido una petición de ayuda de trabajo para ese señor a quien no conozco. Y más adelante, en la declaración prestada en este juicio, agrega ante preguntas realizadas por la Fiscalía. ¿Qué fue primero, la solicitud de apoyo de campaña o ubicar una oposición para el señor Felipe Rojas? No lo recuerdo, dice. Lo que sí puedo decir es que esto corresponde a la petición de trabajo para esta persona. En definitiva, su señoría, ¿qué es lo que ha acreditado respecto al señor Felipe Rojas en este juicio? Indubitadamente. En este juicio, el desconocimiento de la relación respecto de Orpiz hacia la contratación de Corpescas a Rojas se cae absolutamente. Esta afirmación de nosotros no tenemos nada que ver con Rojas no es efectiva. Rojas llega a Corpesca a petición de Jaime Orpiz a Mujica y Mujica le ordena a Escobar su contratación. Un segundito, por favor. Su honorario. Le pido un segundito, por favor. Por supuesto, señor. A ver, abre ahí. Ya, entonces, espérate, vamos a ver. ¿Te hacen copias de seguridad? Sí, no, si estaba ahí con un documento, lo tenía, estaba archivado. No sé.
¿Qué día es? Es el 13, este segundo. ¿El ¿Ese? otro? Sí, ese. Espérame, guarda aquí. Disculpe, podemos continuar. Seguramente apreté una tecla que no correspondía, pero ya está. Por supuesto, superado. señoría. Retomamos entonces el razonamiento que veníamos haciendo. ¿Qué es lo que pasó en este juicio? En este juicio lo que sucedió, como señalé, es que este desconocimiento de la relación, de la gestación de la contratación del señor Rojas por parte del acusado Orpiz se cae. Se cae porque Rojas llega a Corpesca por petición de Orpiz a Mujica y es Mujica, el gerente general de Corpesca, quien ordena a Escobar su contratación y define su honorario. Pero su señoría, sobre lo que este tribunal sin duda, debe reparar al momento de realizar el razonamiento respecto de la responsabilidad que le cabe al señor Orpiz en los delitos que se le imputan a título de cohecho, es que los pagos a Rojas el año 2013 a través de Montenegro dan cuenta de una forma de operar que implica necesariamente una relación y contacto previo con los ejecutivos, una relación y contacto previo con quienes estaban en las plantas en Iquique, y esa relación y contacto previo no nace de la relación con Rojas, a quien el gerente general no lo conoce. No nace tampoco del conocimiento político que tiene el señor Escobar respecto del señor Rojas. Nace de una relación que era la relación que claramente tenía Mujica con Orpiz. Nace de ese acuerdo basal y que claramente Rojas no tenía con los ejecutivos de Iquique, a quienes se les impone su contratación. Yo me pregunto, su señoría, ¿ustedes se imaginan al señor Escobar llamando por teléfono al señor Mujica diciéndole contrata a Rojas y Rojas le llega con las boletas de la señora Lucía Montenegro? ¿Existe alguna posibilidad de que efectivamente esos pagos no se hayan efectuado con la anuencia del gerente general en el mismo modelo que el gerente general instauró con el senador Orpiz? Lo razonable es que la forma de operar de las cosas haya sido así, y así ha quedado acreditada en este juicio. Ya vimos que Escobar lo contrata por imposición de Mujica. No lo conocía más que por su actividad pública. Pero a esto abona la declaración del testigo Andrés Napolitano. Andrés Napolitano, porque lo recordarán, administrador de la base de Iquique, enfrentado ahora a los pagos a la señora Lucía Montenegro, que nunca prestó ningún servicio para la empresa Corpesca, que reconoció que ella nunca había prestado ningún servicio para la empresa Corpesca y que ni siquiera sabe si Felipe Rojas efectivamente lo prestó o no. Se le exhibe a la señora Lucía Montenegro su boleta número 37, desde la evidencia material número 26, al señor Napolitano, perdón, se le exhibe, ¿no es cierto? El día 6 de mayo del año 2019 fue incorporada, como ya lo señalamos. Perdón, señoría. Cuando se le exhibe al señor Napolitano esta boleta, ¿no?, que fue incorporada, como ya lo señalé, el 6 de mayo del 2019, se le pregunta si reconoce esta boleta y las señas que están allí. Y dice, sí, el ok con una A y una rayita es mi visto bueno. Al lado, a mano derecha, está el visto bueno de Andrés Montalva y después timbres de contabilidad. ¿Qué significa ese visto bueno?, le pregunta la Fiscalía respecto de esta boleta que se le exhibe de la señora Lucía Montenegro. Dice que yo debo haber preguntado a él de qué se trataba, o sea, Andrés Montalva debe haberlo autorizado. Éramos equivalentes en jerarquía. Se le exhibe desde la evidencia material número 70 el cheque DIQ 0038909 de fecha 14 de enero del 2013 de Lucía Montenegro. Y se le consulta a qué corresponde este cheque.
el cheque corresponde al pago de la factura, dice él, era una boleta de honorarios, pero dice la factura 37, literalmente así lo dice en su declaración, como indica el cheque. El número de al lado debe ser el comprobante de contabilización interna, creo. ¿Puede revisar la boleta y el cheque? ¿Coinciden los montos? Sí, coinciden y corresponde a la boleta número 37, el número del lado corresponde al RUT de la emisora. ¿Quiénes firman el cheque? Se le consulta. Marcos Guisa y yo, y el de la derecha es mi firma. ¿Está emitido en forma nominativa a quién? A la señora Lucía Montenegro. ¿Está cruzado? No lo veo. ¿Conoce a la señora Lucía Montenegro Volados? No, no la conozco. ¿Y qué nos dice el señor Escobar ahora respecto de esta boleta? De la boleta número 37, 38 y 41, que fueron las que en definitiva se incorporaron, ¿no? De la señora Lucía Montenegro. La boleta 37, el visto bueno de servicios del 2013 de Rojas, ¿de quién es ese visto bueno? Se le señala. ¿Quién da el visto bueno? Y él señala, yo doy el visto bueno. Mantiene además, agrega el señor Escobar, visto bueno del gerente de base, Andrés Napolitano. Corresponde a boletas que emitió Felipe Rojas con esta persona. Escobar sabe que esas boletas corresponden a servicios pagados supuestamente a Rojas, pero que corresponden a una boleta que es de otra persona. Se le pregunta, ¿la boleta 38 tiene visto bueno? Dice, sí, de Andrés Napolitano. ¿Andrés Napolitano fue destinatario de esos servicios? Se le consulta por parte de la Fiscalía y dice, no, fui yo. Lo más probable es que yo le haya pedido que lo autorizara. ¿La boleta 41 tiene visto bueno? Sí, de Andrés Napolitano. ¿A qué corresponden esos servicios? A asesoría comunicacional que me pide que la secretaria haría la boleta. ¿Y el visto bueno del señor Andrés Napolitano? Bueno, yo debo haberle solicitado que lo pusiera. Aquí, su señoría, no podemos dejar de hacer una leve digresión, aun cuando va a ser parte de un capítulo aparte de esta clausura. Este es el nivel de controles. Este es el nivel de controles que el año 2013, supuestamente ya casi 2 años de funcionamiento, o 1 año y algo de funcionamiento, mayo de 2013, este es el nivel de controles que tenía la empresa Corpesca. Ninguno, su señoría, ninguno. La responsabilidad penal de la persona jurídica en este caso es clarísima, es manifiesta. No solamente el gerente general con esa arma letal que tenía el gerente general, que era su lápiz verde, no solamente el gerente general podía burlar a la administración, no solamente el gerente general podía sacar dinero a través de terceras personas, no solamente el gerente general podía lograr burlar los controles que tenía la empresa Corpesca, sino que prácticamente cualquier funcionaria que tuviese un cargo ejecutivo en la planta. La empresa Corpesca debe responder por las acciones de sus ejecutivos en estos hechos. La empresa Corpesca demuestra con este nuevo hecho, ya se refirió a muchísimos el fiscal Retamal, pero con este hecho queda acreditadísimo que la empresa Corpesca no tenía un modelo de prevención del delito eficiente y no tenía sistemas de control que efectivamente pudiesen prever la comisión de delitos de cohecho y soborno. No existían en la empresa. No existían. Recordemos, como ya lo señalé antes, ¿no?, que siempre las contrataciones, entonces, en este caso, igualmente vienen desde una orden del gerente general, que esta vez no está autorizando, ¿no?, con lápiz verde, como lo dijo la defensa en su apertura y el señor Orpi en su declaración. En estas boletas no vamos a ver el lápiz verde. De hecho, en el contrainterrogatorio, tanto de la señora Lucía Montenegro, se insiste en aquello. ¿Hay algún visto bueno con lápiz verde? ¿Se le revisa algún visto bueno con lápiz verde? No, no existe. No existe. No existe. Pero lo que sí existe es una instrucción precisa y directa
del gerente general, que conoce a Felipe Rojas a través del senador Ortiz. Y en esta parte, su señoría, y en esta parte, vamos a aceptar la versión de la defensa respecto al señor Rojas. Que el señor Rojas trabajó para Corpesca en Iquique. Trabajos que, como ya sabemos, en todo caso, la planta de Iquique no pidió y por lo tanto no necesitaba. Pero vamos a suponer que efectivamente el señor Rojas prestó estas asesorías comunicacionales de 1 o 2 reuniones y estar atento a que lo llamaran por teléfono. Pero lo que sí es claro, su señoría, y eso sí que no lo vamos a aceptar, es que no es que no exista ninguna relación entre el señor Rojas y el señor Ortiz. El trabajo surge de una petición claramente reconocida por Mujica y que es hecha por Jaime Ortiz Buchón. Aquí la tesis de la defensa, respecto de este punto en concreto, tiene un error dogmático básico. El tipo penal de cohecho del artículo 248 bis dispone que el beneficio económico puede ser para sí o para un tercero. Por tanto, aun cuando sus señorías llegaran a estimar que pese a que la modalidad de contratación es a través del señor Mujica, gerente general, que pese a que igual se trata de trabajo inexistente como todas las otras boletas que entrega el señor Ortiz, que además existe una coincidencia en la utilización de boletas de terceros para personas para materializar los pagos, igual como sucede con el señor Ortiz, que pese a los lazos políticos y de las personas del entorno con Jaime Ortiz Buchón, los dineros en definitiva entregados a Jaime Ortiz por Corpesca mediante boletas que también fueron rectificadas, igual que todas las otras boletas que entregó el señor Ortiz, no fueran aún, pese a todas estas coincidencias, en provecho de Ortiz, sino que esto eran efectivamente dinero para el señor Rojas, igualmente, sus señorías, igualmente se cumple el requisito del tipo, por cuanto, en definitiva, corresponde a una solicitud de un empleado público, que es el senador Ortiz, a un particular, que es el gerente general de Corpesca, de un beneficio económico que en este caso no sería para sí, lo cual nosotros ponemos en duda en todo caso, sino que sería para un tercero, para infringir igualmente los deberes de su cargo. ¿De quién está haciendo la solicitud de beneficio económico? La solicitud de beneficio económico para sí o para un tercero, para infringir los deberes del cargo, se relaciona directamente con la solicitud de ayuda. La solicitud de ayuda para seguir instando por las mismas conductas que había estado realizando y que realizó durante todo ese lapso, 2009-2013, respecto de boletas que él reconoce que fueron directamente en su propio beneficio. Y lo que es más importante, todo esto se engloba en esta relación espúrea establecida con el financista que se arrastró por años, Por supuesto, la evidencia material número 70, ¿no es cierto?, que en definitiva da cuenta de estas boletas de pago, contiene y ya ha sido detallado por la Fiscalía todos los cheques que fueron emitidos, ¿no es cierto?, a la empresa Corpesca y que además acredita, ¿no es cierto?, la salida de estos beneficios económicos. No podemos dejar de mencionar el caso de Flavia Manríquez. Flavia Manríquez es un caso que tampoco es reconocido. Dice, estas boletas tampoco las vamos a reconocer, ¿no? Flavia Manríquez. En el caso de Flavia Manríquez, su señoría, debemos asumir que la abundancia de elementos probatorios a su respecto para poder asociarla directamente al senador Ortiz no es de la contundencia de la del señor Rojas. No tenemos eso. En este juicio no tenemos eso, es verdad. No lo tenemos. Lo que aquí tenemos es prueba
prueba indiciaria respecto a de que Flavia Manríquez podría corresponder a la misma situación. ¿Y por qué tenemos solo prueba indiciaria respecto a de que Flavia Manríquez podría corresponder a la misma situación? Porque, como ustedes recordarán, cuando el señor Mujica fue interrogado respecto de este mecanismo de pago, ¿no?, con el señor Orpiz, él señalaba que, bueno, él ponía el visto bueno con lápiz verde cuando le llegaba una boleta del senador Orpiz, boleta que venía con el papelito, ya lo hemos dicho muchas veces, que señalaba que era una boleta suya. Cuando se le consulta por Flavia Manríquez, el señor Mujica no sabe quién es, no reconoce quién es. Pero también se le consulta si este mecanismo lo tenía con alguna otra persona. Y él lo que contesta es que no, solo con Jaime Orpiz. Si vamos ahora a la declaración de Domingo Viviani, cuando es consultado respecto de la forma como se identificaron las boletas para poder hacer las rectificaciones, bueno, señaló que básicamente habían tratado de consultarnos, fue muy escueta en señalar cuál había sido la modalidad. Lo mismo señala el señor Feliu, pero hay algo que ellos sí indican, e indican que algo que era indiciario para poder rectificar eran montos inusuales con números de boletas muy pequeños. Montos inusuales con número de boletas muy pequeños. Sus señorías recordarán que en el caso de Flavia Manríquez, la boleta correspondía a la boleta número 2 o 3, ya no lo recuerdo, lo anoté mal aquí, así que 2 o 3 era el caso de la boleta de la señora Flavia Manríquez. Que la boleta consignaba con lápiz verde la aprobación del señor Mujica para efectos de su pago. Si él no tenía este lazo, este acuerdo ilícito con nadie más que fuera el senador Orpiz, y no conoce de los servicios de esta persona, deductivamente se puede llegar a la conclusión que la única forma como él pudo haber firmado con su lápiz verde la autorización de una boleta de una numeración tan pequeña y por ese monto, corresponde al mismo acuerdo basal que tenía con el señor Jaime Orpiz. Y si es así, entonces eso también justifica el hecho de que el año 2015, en vez de haber realizado una investigación dentro de la empresa para saber quién era la señora Flavia Manríquez, la empresa sencillamente lo asume y rectifica. Como rectifica todas las boletas que fueron firmadas por el gerente general o pagos que fueron aprobados por el gerente general o encomendados trabajos por el gerente, comillas, trabajos por el gerente general en la planta de Iquique y que fueron todos objetos de rectificación en el año 2015. Salió por unos segundos, Tori. ¿Sí? Sí. Y volvió ya. Sí, claro, yo me caí un segundo, pero volví al tiro. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Gracias. Como podemos ver, entonces, este acuerdo basal del cual hablábamos, ¿no es cierto? Este contrato, esta promesa remuneratoria entre Francisco Mujica y el senador Orpiz responde a solicitudes precisas de fondos, de beneficios económicos para sí o para terceros, si sus señorías consideran que la abundante prueba indiciaria no da cuenta de que necesariamente fuesen para el senador, pero sí se cumple igualmente con el tipo penal en el sentido de que esta solicitud puede ser para sí o para un tercero para efectos de infringir los deberes de su cargo. Nos da cuenta entonces de que tenemos acreditado un elemento fundamental del tipo de cohecho, la solicitud de los beneficios económicos y además su pago, que no es requisito en todo caso del tipo. Basta la solicitud. Y en ese sentido también basta la solicitud para el caso del señor Rojas. Y en el caso de la señora
Flavia Manrique, como ya lo señalamos, creemos que los antecedentes vertidos en este juicio hacen posible construir como prueba indiciaria que el origen de ese pago, que fue en definitiva rectificado por el ante el Servicio Impuesto Interno en el año 2015, no pudo haber tenido sino el mismo origen. Pasaremos entonces ahora a la siguiente fase del tipo de cohecho, y que está asociado a la infracción a los deberes del cargo. Cómo estos beneficios económicos se conectan funcionalmente con la infracción a los deberes del cargo. Señalamos que los antecedentes que hasta ahora venimos relatando permiten dar por acreditada la solicitud y el pago efectivo de los beneficios económicos para infringir los deberes del cargo, elementos del tipo que se encuentran acreditados, entre otros antecedentes ya referidos por la Fiscalía, por los siguientes que dan cuenta de la infracción del funcionario público acusado en este juicio. Como señaláramos en la apertura, y además en nuestra acusación, los pagos de estos beneficios económicos estaban directamente orientados, los pagos de la empresa Corpesca a través de su gerente general, para hacia el funcionario público, estaban directamente orientados a lograr que Jaime Orpiz, infringiendo los deberes que, como ya señalamos latamente al inicio de este alegato, la Constitución, la ley y el reglamento del Senado le imponían, y que entonces, a raíz de estos pagos, actuara como emisario o representante de los intereses de Corpesca en el Parlamento y ante autoridades administrativas. Actuaciones que, en definitiva, se reflejaron en su intervención ilícita al favorecer el interés particular de Corpesca, anteponiéndolo al interés general que estaba juramentado a honrar. En materias todas ellas relacionadas con la actividad pesquera, en las que tuviera que intervenir durante un largo lapso, en que dicha empresa, a través del condenado por soborno Francisco Mujica, aceptó la solicitud de beneficios económicos del entonces senador Jaime Orpiz. En este juicio, y ya lo ha referido la Fiscalía, así que en esta parte trataré de ser un poco más breve al momento de referirme, ¿no es cierto?, al incumplimiento de los deberes del cargo. En este juicio ha quedado acreditado, a juicio del Consejo de Defensa del Estado y con los antecedentes ya referidos, primero que nada, que Jaime Orpiz recibió instrucciones de parte de Corpesca, sea de forma directa, por parte de su gerente general, Francisco Mujica Ortúzar, o de otros ejecutivos o empleados de la empresa, procediendo de la forma como le era requerido, o intentando al menos proceder de la forma que le era requerido. Actuó como agente de la empresa, claramente como agente de la empresa, infringiendo directamente la norma prohibitiva del artículo 60 de la Constitución Política de la República, actuó como agente de la empresa ante la Contraloría General de la República. Y lo que es más importante, su señoría, más allá del sentido, más allá de estar o no estar de acuerdo don Jaime Orpiz con la posición o no de la empresa, más allá de si efectivamente todas sus acciones tuvieron como corolario una ley absolutamente a la medida de la empresa Corpesca, porque no es eso lo que se le exige, insistimos, no es eso lo que se le exige. Lo que se le insistía, lo que se le exigía como funcionario público era que él debía realizar y ejecutar su acto, los actos propios de cumplir los actos de su cargo, con el cumplimiento del deber de develar la actividad que lo unía, los lazos que lo unían con la empresa Corpesca. Es por ello que
al votar sin revelar el interés que lo ligaba con su financista, varias leyes pesqueras, entre ellas la denominada Ley Larga de Pesca o Ley Longueira, al realizar esa actividad, es actividad que estaba regulada la forma como debía hacerlo, que regulaba la actividad, que regulaba que él debía inhabilitarse y que debía revelar este interés, cuestión que no hizo en muchas votaciones, todas las cuales están referidas en este juicio, individualizadas en este juicio y que señalaremos más adelante. Vamos a hacer el receso. Bueno. Señorita abogada, vamos a hacer el receso de media mañana, son las 10:30 y continuamos con su alegación.